Les voy a leer un fragmento de la famosísima entrevista que le hicieron a William Faulkner en la mítica revista The Paris Review. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Hay alguna fórmula para convertirse en un buen novelista? Le preguntan a Faulkner. Él contesta: 99% de talento, 99% de disciplina y 99% de trabajo. El escritor nunca debe estar satisfecho con lo que hace, aunque su trabajo sea todo lo bueno posible. Hay que soñar con grandes metas y aspirar siempre a mucho más de lo que sabes que está a tu alcance. No te molestes en intentar ser mejor que tus coetáneos o tus predecesores. Intenta superarte a ti mismo. Un artista es una criatura controlada por demonios. No sabe por qué lo han elegido a él y normalmente está demasiado ocupado para preguntárselo. Es un ser absolutamente amoral, porque está dispuesto a mendigar, pedir prestado y robar a cualquiera con tal de alcanzar su objetivo. ¿Qué quiere decir que un escritor no debe tener ningún escrúpulo? Perdón, dice, ¿quiere decir que un escritor no debe tener ningún escrúpulo? Contesta Faulkner: la única responsabilidad del escritor es su arte. Si es un buen escritor, no tendrá ningún escrúpulo, porque tiene un sueño, y el sueño le produce tal angustia que debe deshacerse de él. Hasta entonces, no encontrará la paz. Con tal de escribir su libro, está dispuesto a tirarlo todo por la borda. El honor, el orgullo, la decencia, la seguridad, la felicidad, todo. Si un escritor tiene que robar a su madre, no lo dudará un instante. La oda a una griega de Keats bien merece el disgusto de cualquier cantidad de abuelitas. Pero ¿no podría influir en la creatividad del artista la falta de seguridad, felicidad y honor? No, todas esas cosas solo son importantes para su tranquilidad y satisfacción, y al arte no le preocupan la tranquilidad o la satisfacción. Entonces, ¿cuál es el entorno ideal para un escritor? Al arte tampoco le preocupa el entorno, no le importa dónde estés, pero si se refiere a mí, personalmente, el mejor trabajo que me han ofrecido, mejor trabajo que me han ofrecido nunca fue el de encargado de un burdel. Para mí, ese es el mejor entorno de trabajo posible para un artista. Te garantiza la independencia económica y te libera del miedo y el hambre. Te proporciona un techo sobre la cabeza y lo único que tienes que hacer es llevar unas simples cuentas e ir una vez al mes a untar a la policía local. El lugar está siempre tranquilo por las mañanas, que son las mejores horas del día para trabajar. Por las noches, si tienes necesidad de distracción, hay suficiente vida social a tu alrededor, a tu alcance. Además, tu posición te otorga cierto estatus en ese ambiente y no tienes nada que hacer porque la madama se ocupa de los libros de contabilidad. En la casa solo viven señoritas que te respetan y te tratan de señor, igual que todos los contrabandistas del barrio, y puedes dirigirte a los agentes de policía por su nombre de pila. En resumen, el mejor entorno para un artista es cualquiera que le pueda proporcionar ciertos niveles de paz, de aislamiento y placer a un coste no demasiado elevado. Si el entorno no es el adecuado, por el contrario, lo único que conseguirá es que le suba la presión sanguínea y desperdiciará demasiado tiempo combatiendo su frustración y su rabia. Mi experiencia personal es que las únicas herramientas que necesito para mi trabajo son papel, tabaco, comida y un poco de whisky. ¿Quiere decir Borbón? No, no soy tan especial. Entre whisky y nada, prefiero el whisky. Ha mencionado la independencia económica. ¿Es necesario para el escritor? No. El escritor no necesita independencia económica. Lo único que necesita es un lápiz y un poco de papel. Que yo sepa, nadie ha escrito nunca nada de valor por haber recibido donaciones o dinero. Un buen escritor nunca recurre a una fundación. Está demasiado ocupado escribiendo. Si no es un escritor de primera categoría, se engañará a sí mismo diciendo que no tiene tiempo o independencia económica. El buen arte procede de delincuentes, contrabandistas y ladrones de caballos.
La gente tiene miedo de averiguar cuánta pobreza y cuántas penurias es capaz de aguantar. Tienen miedo de averiguar de qué madera están hechos. Pero nada puede destruir al buen escritor. Lo único que puede acabar con él es la muerte. Los buenos escritores no tienen tiempo para preocuparse por el éxito o la riqueza. El éxito es como una mujer. Si te muestra servil, te ignora por completo. Lo que hay que hacer es darle la espalda y tal vez sea ella quien se arrastre por ti. Voy a brincar algunas páginas para la pregunta sobre la técnica. ¿Y qué técnica emplea para alcanzar el nivel que se exige a sí mismo? A quien le interese la técnica, que se meta a cirujano o albañil. No hay un mecanismo determinado para hacer el trabajo, no hay una fórmula mágica. Mal haría un joven escritor en seguir una teoría determinada. Aprende de tus propios errores. La única forma de aprender es cometer errores. Un buen artista está convencido de que nadie puede darle consejos. Su vanidad es absoluta. Por mucho que admire al autor veterano, siempre querrá superarlo. Entonces, ¿niega la validez de la técnica? En absoluto. A veces la técnica irrumpe y se pone al mando del sueño antes, incluso de que el escritor se haya sentado a su escritorio. Ese es el verdadero logro. Terminar el trabajo es una mera cuestión de ir colocando los ladrillos meticulosamente, puesto que el autor probablemente ya tiene en la cabeza todas y cada una de las palabras del libro antes de escribir la primera línea. Eso fue lo que me ocurrió con Mientras agonizo. No fue fácil, pero ningún trabajo honesto lo es. Lo que facilitó las cosas es que ya tenía todo el material a mano. Solo me llevó 6 semanas escribirlo, aprovechando los pocos ratos libres que me dejaba un trabajo físico con jornadas de 12 horas al día. Lo que hice fue sencillamente imaginar un grupo de personas y someterlas a las catástrofes universales básicas, el fuego y las inundaciones, con una trama sencilla y natural que les diera una dirección a sus evoluciones. Pero cuando la técnica no interviene, escribir es también más fácil en otro sentido, porque en mi caso, el libro siempre alcanza un punto, en torno a la página 275, pongamos por caso, en el que los personajes se rebelan, se ponen al mando y terminan ellos solos el trabajo. Obviamente no sé qué pasaría si terminara el libro en la página 274. El artista debe ser capaz de evaluar su trabajo con objetividad, tiene que ser honesto y tener el valor de no engañarse a sí mismo. Puesto que ninguno de mis libros ha alcanzado mi nivel de exigencia, tengo que juzgarlos utilizando como vara de medir aquel que más sufrimiento y angustia me hizo pasar, de la misma forma que una madre quiere más al hijo que se convirtió en ladrón o asesino que al que se metió a cura. ¿Y qué libro fue ese? El ruido y la furia. Tuve que escribirlo 5 veces tratando de narrar la historia para liberarme del sueño que seguiría angustiándome hasta que completara mi trabajo. Es una tragedia de 2 mujeres que andan perdidas, Cady y su hija, Dilce. Dilce es uno de mis personajes favoritos porque tiene coraje, es valiente, hermosa, generosa, amable y honesta. Dilce es mucho más valiente, honesta y generosa que yo. Finalmente, esta pregunta: ¿en qué medida están basados sus libros en experiencias personales? No sabría decirlo. Nunca me he parado a pensarlo porque no es relevante. Un autor necesita 3 cosas: experiencia, capacidad de observación e imaginación. Con 2 de ellas, y a veces incluso con una sola, se puede suplir la carencia de las otras. En mi caso, las historias suelen empezar con una única idea o un recuerdo visual. Desarrollar la historia es entonces una simple cuestión de escribir hasta llegar a ese punto y explicar sus causas o sus consecuencias. Un escritor trata de crear personajes creíbles en situaciones creíbles y emotivas, narrando los hechos de la forma más conmovedora posible. Y obviamente tendrá que utilizar su entorno como una de sus herramientas. Yo diría que la música es la forma más sencilla de expresarse, pues fue la primera en aparecer en la evolución histórica de la experiencia humana. Pero puesto que mi talento es el lenguaje, no me queda más remedio que expresar torpemente con palabras emociones que la música expresaría mejor y de forma más sencilla. Pero yo prefiero las palabras.
porque prefiero leer que escuchar. Prefiero el silencio al sonido, y las imágenes que evocan las palabras surgen del silencio. Los truenos y la música de la prosa resuenan en silencio. Bien, ese ha sido un fragmento de esa legendaria entrevista de William Faulkner en The Paris Review. Espero que les haya gustado. Quedo atento a sus comentarios y gracias por sus likes. Hasta una próxima lectura.